Bienvenidos a esta segunda parte del primer día del seminario de formación para editores. Nos alegra mucho ver esta sala tan llena. Seguimos entonces con la ponencia a cargo de Paula Canal sobre el ABC de la negociación de derechos de autor. Entonces, Paula es licenciada en Filosofía y Filología Hispánica de la Universidad de Navarra y tiene un máster en Gestión Cultural de la Universidad de Edimburgo. Trabajó durante 17 años en la editorial española Anagrama como responsable del área de venta de derechos de autor y hace ya algunos años trabaja en la agencia Indent Literary Agency como agente literaria en Nueva York. Paula, bienvenida, placer tenerte acá. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores, a la Fiesta del Libro, a la universidad y a todos los que han hecho posible este encuentro. Voy a empezar haciendo, aunque va a ser una sesión muy práctica, voy a empezar haciendo una pequeña introducción para contextualizar la importancia de los derechos de autor y las como nociones básicas que hay que tener en mente. Y luego vamos a ver cómo se haría una negociación de derechos, viendo todos los derechos que deberían tenerse en cuenta para incluir en un contrato. También voy a explicar un poco lo que es un agente literario, porque normalmente es la persona con la que muchas veces las editoriales tienen que hacer esa negociación. No sé si estáis familiarizados con la función de los agentes literarios, porque tenemos siempre el rol más desconocido, invisible dentro del ecosistema editorial. Empezaré diciendo que somos los que lidiamos en el día a día con los derechos de autor de nuestros autores, los autores que representamos, a fin de que los libros estén disponibles siempre en la mayor cantidad de países, idiomas y formatos posibles. Para los agentes es muy importante los derechos en el sentido de que representan ingresos para nuestros autores, para nosotros mismos, así como también representan ingresos para los editores, porque una cosa muy importante a tener en cuenta es que todos los derechos que no estén incluidos en un contrato pues no se pueden explotar o no se pueden explotar de la mejor manera posible. Y esto es algo que afecta tanto a los autores como a los editores. De hecho, si el rol de los agentes se ha ido afianzando en los últimos años, es debido principalmente a una mayor profesionalización de la industria y a una mayor complejidad de los derechos de autor que ha causado la irrupción del ebook, del audiobook, de los podcasts, de las adaptaciones audiovisuales. Y esto ha hecho que los contratos cada vez sean más complejos. Estas son algunas cosas que harían los agentes. Los derechos de autor constituyen uno de los principales derechos de la propiedad intelectual, cuyo objetivo es dar solución a una serie de conflictos de intereses que pueden nacer entre los autores de los libros, los editores y el resto de intermediarios que distribuyen esos libros y el público que los consume. Esto es un poco anecdótico, pero el término copyright, que proviene del derecho anglosajón, tiene su origen en el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra de 1710 y fue la primera norma en el mundo sobre derechos de autor. Cuando se inventó la imprenta, en 1440, los impresores, que eran editores al mismo tiempo, tenían el monopolio de imprimir y vender los libros en exclusiva, porque así lo habían decidido en aquel momento las autoridades. Entonces el Estatuto de la Reina Ana, que sucedió casi 3 siglos después, determinó que los autores de las obras literarias tenían el derecho a explotar sus obras y para ello podían escoger la editorial imprenta con la cual querían trabajar, con la que adquirían un compromiso por 14 años. Y esta limitación a 14 años fue
el origen de los derechos de autor, porque fue la primera limitación que se le puso. Las leyes de todos los países tienen mucho en común, porque todas derivan del Convenio de Berna, que fue adoptado por casi todos los países del mundo en 1886 y que luego ha tenido sucesivas renovaciones. Entonces, las leyes de todos los países se acoplan a unos mínimos que exige el Convenio de Berna. Hay que hacer una distinción esencial dentro de los derechos de autor y que conviene tener siempre en mente, y es que hay dos tipos de derechos. Los derechos morales, que son inalienables y no tienen fecha de caducidad, incluso se heredan de padres a hijos, a nietos, y los derechos patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de haber creado una obra literaria, artística o científica. Los derechos patrimoniales son los que permiten que el titular de los derechos, ya sea el autor o sus herederos, obtenga una compensación económica por el uso que terceras personas hagan de sus obras, y en base a estos derechos patrimoniales es que se establecen los derechos de autor. Los derechos morales, sin embargo, son los que protegen los intereses no patrimoniales del autor, son inalienables, entonces realmente no se incluyen en los contratos porque no hay forma de modificarlos, y en base a los derechos morales, el titular de los derechos, que como dije puede ser el autor o sus herederos, goza del derecho a autorizar o impedir determinados usos de la obra. Y entre los ejemplos más reconocidos de esos derechos morales está el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y sobre todo el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar a la reputación del creador. Pero el derecho de autor está reconocido como un derecho humano, por lo tanto comparte naturaleza jurídica con otros derechos como son el derecho a la educación, a la cultura, a la información, a la libertad de expresión y de opinión, que son parte también de los derechos humanos. Por lo tanto, las leyes lo que buscan es que haya un equilibrio entre todos ellos, de manera que los derechos de autor no mermen o vean afectados a esos otros derechos. Eso es una cosa que, por ejemplo, las leyes colombianas que encontráis en Internet recogen muy bien ese asunto. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1948, que hace referencia a todos estos derechos humanos, dispone sobre el derecho de autor que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que sea autora. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los editores desempeñan la función vital de dar a conocer y poner a disposición de los lectores las obras literarias y les incumbe adquirir, preparar, gestionar, comercializar, vender y distribuir tales obras. También son los creadores, gestores, adquirientes y custodios de numerosos derechos de propiedad intelectual y poseen determinados derechos sobre los libros que producen y venden, siendo titulares de derechos en nombres de terceros, o sea, de forma que los editores tienen deberes y derechos que están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para que todos estos derechos se ejerzan correctamente, se establecen los contratos de explotación de las obras entre los autores y los editores. Aunque lo mismo se podría aplicar entre un autor y una productora de cine, entre un autor y una plataforma de audiobooks. Y los contratos, por un lado, recogen las leyes vigentes y, por otro, los términos negociables entre las partes, que son los que nos interesan aquí, que siempre tienen que estar de acuerdo a la ley. Es decir, un contrato no puede incluir cláusulas que contradigan la ley porque no dejaría de tener valor, sería un contrato que tendría un defecto de forma. Y aquí pasamos a ver cómo funciona la negociación de los términos de un contrato. Muchas veces, entre los editores independientes que están empezando, y no solo también algunos que llevan ya mucho tiempo, no se suele dar mucha importancia a los contratos
o no se tiene la conciencia de las consecuencias que estos puedan tener en el futuro. Pero son muy importantes porque, aunque en un primer momento todo sea muy buena onda y uno se lleve muy bien con el autor, o el autor está muy ilusionado porque lo van a publicar, pues en el futuro las circunstancias pueden cambiar y uno se puede dar cuenta que está atrapado en un contrato que no le conviene en absoluto, o por ejemplo un editor se puede dar cuenta que tiene un contrato que no le permite explotar la obra de la forma que quisiera. Entonces, una buena gestión de los derechos de autor y de los contratos es esencial para la supervivencia de cualquier editorial, porque realmente el patrimonio de una editorial son sus derechos, los derechos que ha adquirido, y son su verdadero patrimonio. No, o sea, a un editor no le sirve de nada tener un almacén lleno de libros si no tiene derecho para poder vender esos libros o venderlos donde y cuando quisiera. Entonces, un editor tiene que ser consciente de cómo aprovechar al máximo los derechos que adquiere, de manera que pueda obtener la mayor rentabilidad posible de los libros, y además hacerlo también de una forma profesional de cara al autor. Lo primero a tener en cuenta es un principio muy básico, y es que la ganancia del autor debe ser proporcional a la ganancia del editor. O sea, un contrato de ninguna manera puede incluir cláusulas en el que permitiesen al editor ganar dinero y que el autor no ganara nada, ¿no? Eso es una cosa que viene del convenio de Berna. Por ejemplo, no puedes poner en un contrato que te quedas los derechos de audiobook si no pones qué royalty le vas a pagar al autor por el audiobook. Otra cosa a tener en cuenta es que lo habitual es que las editoriales monopolicen la obra, es decir, que solamente una editorial goza de los derechos para explotarla, o como se conoce en términos legales, tiene la licencia en exclusiva. Para ello, la ley dicta que las dos partes, el autor y el editor, deben respetar esa exclusividad, y el editor debe realizar su mejor esfuerzo para explotarlo. Estas son como las dos cosas más básicas que se aplican a todo. También hay que tener en cuenta que muchas de las cláusulas que se incluyen en un contrato son obligatorias, como decía antes, para que el contrato se ajuste de forma a la ley. Y son cosas básicas como que el contrato tiene que mencionar que el editor tiene permiso de reproducir o publicar en los formatos que se quieran incluir, tiene el derecho a distribuir los libros y el derecho a la comunicación pública a través de Internet. De hecho, la ley colombiana, que como decía antes podéis encontrar en Internet, es la ley más minuciosa que yo he visto en mi vida. Realmente parece un manual para los editores, se mete en cosas incluso del día a día de la tarea editorial, y me parece estupenda y fantástica. Dice cosas como que los editores tienen que liquidar semestralmente a los autores las ventas, o sea, cosas muy, muy realmente de la gestión diaria de las editoriales. Y ahora viene la negociación. Los términos que se incluyen en un contrato no son algo que cae del cielo. Se negocian con la oferta que el editor tiene que hacer al propietario de los derechos, ya sea el autor, su agente o otra editorial. Y lo más recomendable es que el editor, cuando haga una oferta, normalmente los editores, sobre todo los más pequeños, como decía, te mandan una oferta y dicen te ofrezco tanto, y ya no especifican nada más. Pero ahí juegan en desventaja, porque lo correcto sería que cuando haces una oferta sea muy detallada para que sientes las bases de la negociación. Porque si tú incluyes no solo el anticipo, sino los royalties, cuántos años quieres, los formatos, los territorios, ya la negociación va a partir de tu propuesta, y el que la recibe pues va a poder negociar un poquito, pero no va a ser algo muy radical normalmente. Entonces, yo creo que los editores, antes de hacer una oferta, que se llaman así ofertas o propuestas de publicación, tienen que hacer un ejercicio de imaginación para pensar todas las formas en las que podrían explotar ese libro ahora o en el futuro. O sea, prever también
todas las posibilidades futuras de las maneras en las que se podría explotar ese libro. Entonces, también es importante que la oferta sea razonable, que el editor no ofrezca, pida cosas locas como que se quiere quedar los derechos de autor por 25 años, o sea, cosas que están fuera del estándar y que no le van a aceptar o van a parecer un poco extrañas. Entonces, aquí están los términos que deberían aparecer en una oferta de publicación. O sea, una oferta es como un mail que el editor le manda al autor o al agente o a una editorial extranjera de la que quiera comprar los derechos y le dice en qué condiciones quiere publicar ese libro. Y lo normal y lo incorrecto es que te digan, te ofrezco, no sé, $1000 de anticipo y nada más, ya no digan nada más. Entonces el agente se aprovecha y pone en el contrato todas las condiciones que le convienen a él y no al editor. Entonces lo ideal es empezar, bueno, lo primero, claro, es el anticipo que el editor ofrece al autor por esos derechos, que como la palabra indica es una cantidad que se paga anticipadamente a cuenta de las ganancias posteriores que el libro vaya a producir, y el anticipo puede ir a cuenta de los royalties, que son los porcentajes sobre las ventas, pero también se puede decir que el anticipo va contra todos los ingresos, lo que incluiría también las ganancias que el editor tenga por la venta de derechos secundarios. Los derechos secundarios también son importantes, pero eso lo explico un poco más adelante. Y de esta manera el editor recuperaría el anticipo mucho más rápido. Después hay que detallar los formatos en los que se quiere publicar el libro, ya sea edición normal, bolsillo o todas las formas de explotación existentes hoy en día, como puede ser el ebook, el audiobook, los derechos audiovisuales. Pero si el editor no los puede, estos derechos no los puede explotar directamente, por ejemplo, muchos editores no hacen audiobooks, pero aún así es justo que el editor tenga esos derechos porque ha trabajado en la edición del libro, los puede incluir como derechos secundarios, que voy más adelante a eso. O también, si no sabes si los puede ejercer, si no sabes si puede hacer audiobook o no sabes si puede hacer ebook, también puede decir que pide los derechos por un tiempo determinado y si durante ese tiempo no ha podido explotar esos derechos, pues regresan al autor. Después se tiene que establecer en la oferta los royalties o porcentajes que se pagarán por las ventas tanto en papel o en otros formatos. Es importante que para cada formato que se quiera incluir haya un royalty, porque como decía antes, siempre está el principio de que si el editor gana dinero, el autor tiene que ganar dinero. Esos royalties se van restando del anticipo una vez que se publica el libro, porque el anticipo es una deuda, en realidad es una deuda del autor con el editor, pero es una deuda que nunca va a pagar. Lo mejor es que se recupere, pero si no, nunca el autor nunca paga esa deuda. Esas liquidaciones se tienen que hacer, de los royalties, se tienen que hacer como mínimo una vez al año, aunque, como decía, la ley colombiana dice que se tiene que hacer semestralmente. Y eso es muy importante porque a veces hay editoriales que se han quedado sin autores o les han cancelado contratos justo porque se han olvidado de mandar las liquidaciones en el plazo que establece el contrato y entonces se considera que es un incumplimiento del contrato. Lo normal, esto es un poco indicativo, pero es, digamos, más o menos lo estándar. Lo normal es que el royalty que se ofrezca para la edición normal sea el 10% en el caso de los libros que no son traducidos,
y un poco menos, como el 7 o el 8%, para los libros que se tienen que traducir, porque se supone que esa diferencia del 2 o 3% es lo que cubre los gastos de la traducción. Si tú estás compitiendo o quieres quedar muy bien con el autor o con su agente, o hay otras editoriales que están interesadas en el mismo libro y no puedes ofrecer un anticipo más alto, para, digamos, mejorar la oferta, lo que puedes hacer es ofrecerles un escalado de los royalties, y entonces les dices que le pagas 10% hasta, no sé, 2.000 ejemplares vendidos o 1.000 ejemplares vendidos, y luego les pagas un 11 hasta 3.000 y luego un 12%. Entonces es una forma de mejorar la oferta confiando en que el libro va a ir bien, pero sin tener que a priori aumentar tu anticipo. Y lo mismo se puede hacer en el bolsillo. El bolsillo, en las ediciones de bolsillo se paga un royalty más bajo y también se puede ofrecer un escalado que vaya subiendo al 8%, al 9%. En los ebooks, el royalty que se ofrece, el 25% es un estándar, pero a diferencia de los derechos en papel, siempre es sobre los ingresos netos del editor, no sobre el precio de venta. Porque como hay mucha más, entre el streaming, hay mucha más variedad de precios en el ebook y también lo mismo en el audiobook, pues se calcula los royalties sobre el dinero que el editor recibe, no sobre el precio de venta. Sobre todo porque el precio de venta en algunos países, el del papel, está regulado por ley, hay un precio fijo, pero no existe tal en el ebook y en el audiobook, entonces a veces hay ofertas y es muy difícil controlarlo, por lo tanto el anticipo que se ofrece es sobre los ingresos del editor. ¿Cómo se calcula un anticipo? Eso me lo preguntan muchas veces. Es muy subjetivo porque depende de muchas cosas, no siempre cálculos matemáticos, pero orientativamente se hace este cálculo. Uno piensa, ¿cuántos ejemplares voy a imprimir en la primera tirada? Claro, uno lo hace pensando que los va a vender. ¿Cuál va a ser el precio previsto? Que eso es fácil de calcular, dependiendo de las páginas que tenga el libro, pues uno en la editorial tiene libros con ese número de páginas y sabe cuánto van a costar por los royalties. Entonces ahí veis que está hecho el cálculo como ejemplo. Claro, luego hay otros factores a considerar que pueden aumentar o disminuir el anticipo. Por ejemplo, si tú estás compitiendo con 3 editoriales más y todas quieren el mismo libro, pues igual te tienes que esforzar en ofrecer un poco más. Si es un autor muy importante con el que quieres quedar muy bien, pues igual le ofreces un poco más. Si la situación está en un momento de crisis terrible, pues puedes intentar que el autor se apiade de ti, te acepte un anticipo más bajo. Siempre hay un margen, pero digamos que eso es como la cantidad de salida que uno podría tener en mente. No sé, aquí hay editores, no sé si ellos lo calculan así, pero si no, que lo digan. Luego, otras cosas a considerar, son la cantidad de años por la que el autor cede los derechos al editor. Normalmente el máximo está establecido por la ley, aunque no he encontrado en Colombia que haya una limitación por ley. Lo que sí establece la ley en Colombia es que el contrato tiene que decir cuántas tiradas están permitidas y de cuántos ejemplares, y si no dice nada se supone que solo se permite una tirada, pero en la mayoría de los países sí hay una limitación de años. En México o en España, por ejemplo, lo máximo por lo que se puede hacer un contrato es por 15 años a partir de la publicación de la obra, pero con los anglosajones hay que tener mucho cuidado porque cuando ellos compran derechos
muchas veces piden y nadie se da cuenta, a veces nadie se da cuenta, y hay autores muy importantes que de repente me han enseñado un contrato y digo, ¿cómo has firmado esto? En el mundo anglosajón la ley permite que los contratos se hagan por la duración completa del copyright, o sea, hasta 70 años después de la muerte del autor. Y ellos lo llaman the length of copyright, y muchas veces la gente no sabe qué es eso y dice, ah, sí, y le acaban de ceder los derechos para hasta 70 años después de la muerte. Entonces, eso nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia hay que aceptarlo. En compensación, igual en vez de 5 años se le pueden dar 10, pero, y si insisten mucho, pues se les dice que la ley del país de origen del autor no lo permite y punto. O sea, nunca, nunca hay que aceptar eso. Y casi nunca los editores, cuando hacen una oferta, incluyen los años, pero está bien que digan por cuántos años lo quieren, 5, 7. Yo creo que es preferible que los años se pueden contar a partir de la publicación o a partir de la firma del contrato. Creo que a partir de la firma del contrato es algo más claro, porque en el momento que firmas el contrato no sabes cuánto se va a tardar en publicar un libro. Entonces, aunque se le dé 1 año más o 2 más, es mejor que sea una fecha clara que todo el mundo pueda ver. También la oferta y el contrato debe decir cuánto tiempo tiene el editor para publicar el libro desde que se firma el contrato. No, se puede poner desde 12 meses hasta 30 meses en los casos que es una traducción que va a llevar más tiempo. Y si el editor no publica el libro en ese plazo, pues se arriesga a perder los derechos. Entonces, aunque el contrato sea por 5 años, no significa que tenga 5 años para publicar el libro, porque cualquier retraso está causando un perjuicio al autor. Entonces, si un editor, por la causa que sea, se da cuenta que no va a poder cumplir el plazo de publicación, lo mejor es que avise lo antes que pueda al editor o a la gente y le pida una extensión y que se firme una adenda, porque si no corre el riesgo de que en algún momento le cancelen el contrato. La oferta también tienen que decir, y el contrato, aunque bueno, esto es un poco obvio, en qué lengua se va a publicar el libro y en qué territorios. Los editores siempre tratan, de esto si se acuerdan, de tener los derechos mundiales en español, pero muy pocas editoriales pueden realmente publicar los libros en todos los países en los que se habla la lengua española, que son 600 millones de personas. Entonces, esto se puede articular de varias maneras de forma que los derechos no se queden ahí congelados y no sirva. Puede ser que tú pidas los derechos para Colombia, por ejemplo, y para el resto del mundo en español, pero si 8 meses o 10 meses después de haber publicado el libro no has podido distribuirlo en Argentina o en Perú, pues estás de acuerdo en devolverle esos derechos al autor. Otra forma de incluirlos como derecho subsidiario, que ahora lo veremos. Pero hay que pensar en eso y hay que ver cómo se articula, porque si no, a veces se firman contratos que no le sirven ni al editor ni al autor. Ahora sí voy a hablar ya de los derechos subsidiarios. Los derechos subsidiarios, que también es muy importante incluirlos en la propuesta, en la oferta que se le hace al autor, porque si no puede ser que nadie se acuerde de ellos y a la hora de la verdad a veces son muy prácticos y se gana dinero con ellos. Son los derechos que el editor puede ceder a un tercero y de manera que el contrato tiene que establecer que, por un lado, el editor tiene permiso para ceder esos derechos a un tercero y, por otro, cómo va a repartir ese dinero con el autor. O sea, se tiene que establecer un porcentaje para el autor y otro para el editor. Son importantes porque si no se incluyen en el contrato, esos derechos se los queda el autor y muchas veces son libros en los que el editor ha trabajado mucho, ha hecho un gran trabajo de edición, entonces es injusto que esos derechos los explote alguien más sin que el editor tenga nada que hacer ahí, ¿no?
Por ejemplo, un derecho importante subsidiario es el derecho a vender el libro a un tercero en otro territorio de la lengua española. Esto es muy importante en el caso de las editoriales latinoamericanas porque muy pocas tienen capacidad de distribuir en todo el continente. Entonces, a veces he visto que hay editoriales que, por ejemplo, han comprado un libro que han traducido del inglés, les dieron los derechos mundiales en español, han encargado la traducción, lo han publicado, pero a la hora de la verdad no pueden distribuir en todo el continente y de repente aparece alguien, no sé, en Argentina, una editorial que les quiere comprar los derechos, pero no los pueden vender, porque aunque sí tienen derechos mundiales, no tienen el derecho a cederlo a un tercero, no lo tienen incluido como un derecho subsidiario. Entonces se crea una situación en la que ellos tienen los derechos, o sea, el propietario, el autor o el agente no se lo puede vender a otro, pero ellos no pueden explotar los derechos. Entonces es una situación absurda, por eso siempre es importante incluir, si es un libro en el que vas a invertir en la edición, en la traducción sin duda, si vas a gastar en la traducción tienes que pedir tener los derechos mundiales en español y que los puedas ceder a alguien más. Lo mismo con los derechos de audiobook. No hay muchas editoriales que hagan sus propios audiobooks, salvo las más grandes, pero si pueden incluir esos derechos con la posibilidad de cederlo a un tercero, pues es una forma en la que pueden beneficiarse también de ese canal y de alguna manera es justo porque el éxito de un libro nunca va a llegar por el audiobook, va a llegar siempre por la edición en papel, entonces es justo que en la explotación del audiobook ellos tengan algún beneficio. Y por lo mismo que lo decía antes, porque la mayoría de los libros llevan un trabajo de edición que de alguna manera pertenece al editor, aunque de esto no se habla nunca en los derechos de autor y nunca se habla de quién es el dueño de las correcciones de un manuscrito, pero realmente pues serían del editor. Lo mismo sucede con las editoriales que no hacen audiobooks. Si no hacen audiobooks, está bien que pidan esos derechos para poder cedérselo a un tercero, porque hay plataformas que te pueden comprar los derechos de audiobook. También se incluye entre los derechos subsidiarios los derechos de bolsillo. También hay muchas editoriales que no tienen una colección de bolsillo, pero si de repente tienen un libro que tiene mucho éxito, por ejemplo, Random House y Planeta tienen sus propias colecciones de bolsillo en la que te podrían comprar ese derecho como subsidiario para publicar ellos el bolsillo y tú te beneficiarías también de esa edición. Lo mismo pasa con las ediciones de Club del Libro, de Kiosco. También se incluyen entre los derechos subsidiarios los derechos a prepublicaciones y pospublicaciones, que significa que tú puedes, si por ejemplo es un libro de cuentos o un ensayo, bueno, también con las novelas, antes de que se publique el libro podrías ceder un fragmento a una revista o a un medio, o pospublicaciones se llama cuando el libro ya ha sido publicado, lo mismo, tú le puedes ceder un fragmento, un cuento, un ensayo a una revista. Hay pocas que pagan, pero todavía hay algunas que sí, entonces está bien incluir ese derecho entre los derechos subsidiarios. Luego, entre los derechos subsidiarios se incluyen también las ediciones especiales. Las ediciones especiales son cuando una institución o incluso una empresa, un banco, por ejemplo, te pueden encargar una edición de 1000 ejemplares que sea para sus clientes, sus socios, y te pagan X por cada ejemplar. Entonces, para que tú puedas autorizar esa edición, que no es tu propia edición, tienes que tener incluido el derecho a ediciones especiales. Otros derechos subsidiarios serían los derechos de traducción, pero para tener los derechos de traducción y poder cederlos a editores extranjeros,
uno tendría que tener o a una persona en la editorial que se ocupe de eso, o contratar o llegar a un acuerdo con un agente para que le haga ese servicio, porque no tiene sentido incluir los derechos de traducción si tú no vas a hacer nada con ellos ni no los vas a promover. Lo mismo pasa con los derechos de adaptación audiovisual. Si tú le pides los derechos de adaptación audiovisual como derecho secundario, realmente necesitas saber qué vas a hacer con ello y tener a alguien como una agencia o alguien que se ocupe de venderlos, porque es un mercado en el que sí hay muchos ingresos, pero es muy complejo, muy distinto al libro y con contratos que realmente hay que saber cómo manejar porque son muy, muy, muy complejos. Y a veces yo veo que hay editores que alegremente se quedan los derechos audiovisuales y luego se los venden el primero que pasa, y en unos contratos que son muy malos para los autores. También entre los derechos secundarios están los derechos de adaptación al libro ilustrado. Hay editoriales como, por ejemplo, Libros del Zorro Rojo, por poner un ejemplo, que a veces compra los derechos de alguien más, o Sexto Piso también lo he hecho alguna vez, para hacer una edición ilustrada del libro. Entonces, si tú no has incluido ese derecho entre los derechos subsidiarios, pues el autor se lo puede vender por su cuenta. Y para todos estos derechos que el editor puede ceder a un tercero, se debe establecer siempre un reparto de las ganancias. Por ejemplo, que sea 70% para el autor, 30% para el editor, o 60% y 40%, o 80% y 20%, nunca menos del 50% para el autor. O sea, el autor siempre, digamos, es el que tiene que recibir más, o por lo menos lo mismo, y no tiene que ser necesariamente la misma división de porcentajes para todos los derechos, porque en los derechos que vas a ceder y que van a competir más directamente con tu propia edición, como puede ser el bolsillo o el audiobook, que eso va a competir con tu edición en papel, te puedes quedar un poco más. Y en los derechos que no van a competir contigo, como son los derechos de traducción o los derechos incluso ilustrados o los derechos audiovisuales, pues te quedas menos, porque ahí en realidad tú solo tienes casi un papel de gestor, pero no es una edición que va a competir con tus intereses. Porque si te quedas mucho porcentaje de todos esos cesiones, el autor va a pensar que es un poco abusivo y para el próximo contrato seguro va a tener un agente para no firmar un contrato tan desventajoso. Si, como decíamos antes, el anticipo, dije que había dos maneras de hacerlo. Se ofrece un anticipo contra las ventas, contra los royalties, o se puede especificar que se ofrece X dinero como anticipo contra todos los ingresos. Si lo pones contra todos los ingresos, de todo este dinero que puedas sacar de aquí, la parte que corresponde al autor te la puedes quedar hasta que se haya saldado el anticipo. Entonces, en ese sentido, es importante acordarse de eso, porque si de repente vendieses los derechos de audiobook, pues igual ya recuperas el anticipo completamente. Y a la hora de que el editor cede estos derechos secundarios a un tercero, hay que tener en cuenta que no los puede ceder por más tiempo que el tiempo que él tiene en el contrato. Pero a veces esto no es posible, porque a lo mejor tú ya publicaste el libro hace 3 años, te quedan 2 y alguien te está pidiendo una adaptación para novela gráfica que te está pidiendo él mismo 6 años. Entonces, la solución para esto es mandarle un mail al autor y decirle que está esta posibilidad y que si está de acuerdo. Si dice que sí, en cuanto al tiempo también, es suficiente con eso. Pero él tiene que estar, el autor o la autora o el propietario X tiene que estar de acuerdo con eso y ponerlo por escrito, así sea con un mail. Otras cosas que tienen que incluir el contrato, aunque esto ya no es necesario que aparezca en la oferta, aunque también sí se puede negociar, porque a veces
es, por ejemplo, cuántos ejemplares de muestra entregará el editor al autor cuando se publique el libro, ¿no? Son muestras justificativas de que el libro ha sido publicado y a dónde se las enviará. Esto está bien comentarlo antes de firmar el contrato, porque hay agentes que te pueden pedir 50 ejemplares, que es una ruina. Entonces, es mejor ponerse de acuerdo en esto antes de que te llegue el contrato, sin que tú hayas hecho una mención a esto. ¿Qué pasa cuando el libro está agotado? Pues como es normal, los editores tienen derechos sobre la obra cuando los ejercen, por lo que, por consideración al autor o al propietario de los derechos, siempre debe haber una cláusula que establezca que si el editor deja de comercializar el libro durante X meses, ya sean 2, 3, 6, porque está agotado y no lo reedita a pesar de que se lo haya pedido el autor o su agente, pues lo justo sería que se pudiera cancelar el contrato. El contrato también debe establecer cómo manejar el stock sobrante y los saldos. Lo habitual es establecer que el editor no puede saldar el libro antes de 2 años como mínimo, pues entre los compromisos que adquiere el editor cuando publica un libro es tratar de que el libro esté presente en las librerías, al menos durante un tiempo razonable, y porque un libro saldado, sobre todo si se salda muy pronto, de alguna manera afecta al prestigio del autor. Entonces, normalmente los contratos deberían decir que por lo menos durante 2 años o 3 no se puede saldar el libro. Por supuesto, una vez que el editor salda el libro, ya pierde los derechos. El contrato también debe decir qué pasa una vez que caduca el contrato. Normalmente el editor tiene un plazo de unos 6 meses para seguir vendiendo los libros, pero no los tiene porque sí, los tiene si eso aparece en el contrato también. Y transcurrido ese plazo, pues tiene que retirar todos los ejemplares de la venta para no interferir con otras posibles ediciones realizadas por otro editor al que se le hayan vendido o se le vayan a vender los derechos. Y todas estas cosas es mejor o incluirlas en la oferta o por lo menos revisarlas bien en el contrato para que queden claro. Para un editor es muy importante tener siempre en mente que el incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas que hemos visto, aunque sea por despiste, le podría acarrear la cancelación del contrato por parte del autor o del propietario. Hay un caso reciente que dio mucho que hablar y es cuando Louise Gluck, la poeta que ganó el premio Nobel y estaba publicada por la editorial española independiente Pretextos, pues cuando ganó el premio Nobel en el 2020, su agente, Andrew Wiley, al que no por nada le llaman el chacal, le canceló todos los contratos a Pretextos y se los vendió a otra editorial que se llamaba Visor, cuando Pretextos le había publicado, no sé, casi 10 libros durante un montón de años. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque Pretextos había incumplido innumerables cláusulas de los contratos, pero cláusulas que ni siquiera requerían un gran esfuerzo de cumplir. Por ejemplo, enseñarle la portada a la autora para su aprobación, mandarle la traducción por si la quería revisar, renovar los contratos que estaban caducados, que probablemente como vendía poco ni siquiera le hubieran cobrado, era simplemente el mero trámite de renovarlos. No le habían enviado nunca liquidaciones, porque como vendía poco, pensaron, ¿para qué le vamos a decir? Pues por todo esto se quedaron sin nada. Y la prensa española obviamente se puso del lado de Pretextos diciendo que Wiley era un monstruo, pero la verdad es que de cara al autor ellos lo hicieron muy mal y en el fondo no cumplir esas cosas que son casi de cortesía es una falta de respeto a los autores. Entonces yo creo que ahí la culpa está un poco repartida. Luego, como decía, según la ley, pues los contratos tienen que incluir cláusulas que se incluyen por defecto, ¿no? Como decir que el autor tiene que asegurar que la obra es original y garantizar que él es el autor.
aunque sea algo que se presupone, es algo que se pone en los contratos, porque si luego hay una acusación de plagio, pues el responsable es el autor y no el editor. Se incluye también una cláusula que garantiza el respeto del editor por la autoría de la obra, justo de manera que tenga que mostrar al autor para su aprobación todos los materiales que acompañan a la publicación, ya sean las correcciones que se le hacen al texto, la ilustración de la portada maquetada, los textos de contraportada y solapa, todas estas cosas. Normalmente se le da un tiempo al autor para responder, que puede ser 1 semana, 2 semanas, y obviamente si no responde, pues ya se supone que se da por aprobado. Otras cosas que se incluyen es como que el editor se compromete a que el nombre del autor esté visible de forma destacada en el libro. Cómo se debe mencionar el copyright en la página de créditos. Si el autor tiene agente, pues se incluye en el contrato que esa persona lo puede representar legalmente. Y una cosa nueva que se está empezando a poner en los contratos, yo lo he visto a partir de este año, muy interesante, es una cláusula que diga que el libro no puede ser utilizado para entrenar inteligencia artificial. No sé hasta qué punto esto se puede controlar, pero por lo menos que no sea algo, que la editorial no lo use para entrenar a inteligencia artificial para que haga otros libros parecidos. Y también que la editorial no pueda utilizar la inteligencia artificial para hacer la portada. Aunque, por ejemplo, una editorial vietnamita el otro día me pidió permiso para sí usar la inteligencia artificial para hacer la portada. Todo esto creo que salió de un escándalo reciente, hace unos meses, que Planeta hizo una portada con inteligencia artificial que era horrible, porque una oreja era de una manera y otra de otra, y había una calva por aquí y todo. Y claro, hubo como burlas en los periódicos sobre eso. Cuando se va a comprar los derechos de un libro que está en otro idioma, o sea, un libro para traducir, pues la oferta se hace igual a la que se hacería a un autor en lengua española. Solamente hay unas pequeñas diferencias que comentaba antes, por ejemplo, que los royalties pues son un poquito más bajos, porque se supone que esa diferencia es la que se tiene que pagar al traductor, y que el plazo de publicación puede ser más amplio dependiendo del tiempo que el editor considere necesario para hacer la traducción. Normalmente no se piden más de 30 meses, pero bueno, si es un libro de 800 páginas, pues obviamente habrá que pedir más tiempo. Y otra cosa que se suele incluir es que si el título no se puede traducir literalmente, el nuevo título tiene que ser acordado con el autor. Es importante en estos casos, cuando uno está comprando los derechos para traducir un libro, tener en cuenta que los derechos de publicación del libro y los derechos de la traducción son cosas separadas, y que en el caso de que vaya a vender derechos subsidiarios se venden por separado. Entonces, y también es necesario que cuando uno hace el contrato con el traductor, que en realidad en ese caso es como la ley lo reconoce como un coautor, a los traductores no se les ofrece un anticipo, pero el dinero que se les paga por página funge como anticipo. También se le pone un royalty, y lo que es más importante, en su contrato también tiene que haber derechos subsidiarios, porque si tú publicas un libro que has traducido de cualquier idioma X, y de repente vas a vender los derechos de audiobook a Storytel, le tienes que vender por separado el derecho de publicación del libro del derecho de la traducción. Pero si no tienes el derecho subsidiario de la traducción para venderlo, pues ya tienes un problema, porque no puedes hacer nada. Entonces es importante que los mismos derechos subsidiarios que se incluyeron en el contrato con el autor o el propietario de los derechos sean casi idénticos en el contrato con el traductor.
porque a la hora de, como digo, vender derechos, pues tienes que hacer 2 cesiones separadas. Y si en el caso de las editoriales que deciden adquirir los derechos de traducción en un autor en español, le piden quedarse los derechos de traducción como derecho subsidiario. Normalmente los autores que tienen agente pues no te los ceden, pero los que no tienen agente sí. Las editoriales grandes como Planeta o Random, ellos siempre tienen personas que se ocupan de vender los derechos de traducción. Pero los más pequeños, que no tienen a nadie o a lo mejor tampoco pueden ir a todas las ferias o a ninguna, o sea, a las ferias me refiero a las ferias como Frankfurt, como Londres, las ferias donde se negocian ese tipo de derechos, lo mejor es que busquen a una agencia y se asocien con esa agencia y firmen un contrato con esa agencia que siempre es en exclusiva por un tiempo determinado, puede ser 1 año o 2, se puede renovar automáticamente, y la comisión que ha pactado con el autor para esos derechos secundarios de traducción pues se la reparte con la agencia y así tiene a alguien que le hace ese servicio de buscar editores extranjeros. Incluso hay agencias que casi no representan autores, que sus clientes la mayoría son editores que tienen derechos para vender. Y a ver cómo vamos de tiempo. No sé si tenéis preguntas. Sí. Estoy fascinada escuchando, sobre todo porque hablas de los ejemplos para entender por qué es importante garantizar, más allá de la voluntad, que todo el mundo gane en esto, ¿no? Pero empieza como a crecer en mí una duda existencial y me pregunto si tenemos que reevaluar también los contratos de las distribuidoras y los editoriales, porque hay muchas cosas que están ahí que van a afectar la manera como se va a distribuir el libro y no se está considerando antes, y me empiezo a preguntar muchas cosas, como por ejemplo si antes de aceptar un sello uno deba preguntarle a la editorial qué tipos de contratos firma y qué futuro me espera con esta editorial, por ejemplo. Muchas veces pasa que se importa el libro, se gasta un montón de plata y después, sorpresa, cambió el contrato del autor, está muy bien, pero nos quedamos con todos los libros, ¿no? O se paga algo, o has trabajado mucho por una editorial en el país y de repente vende sus libros a otra editorial en el país. ¿Qué podríamos hacer las distribuidoras para tratar de protegernos también? Pues, a ver, ese campo se me escapa un poco, pero yo diría que si tú le exiges al editor un compromiso por X tiempo, el editor tiene que revisar sus contratos y ver si te lo puede conceder. O ser honesto y decirte la verdad. Y mira, de este libro me quedan 3 años, no sé si lo voy a renovar porque igual no puedo renovarlo. Y en base a eso calcular cuántos ejemplares se mandan. La pregunta es si en todos, cuando se tienen en cuenta todos los derechos, el principal y los secundarios, así como se incluyen, se pueden excluir. O sea, que quede claro que es para cada uno. Sí, sí, sí. Y otra es si todo lo que no se incluye por omisión o por audacia de cualquiera de los dos, ¿es de quién? ¿Del autor o del editor? Todo lo que no se incluya. Todo lo que no se incluye es del editor, del autor. O sea, si lo que no ha cedido explícitamente sigue siendo suyo. Sí, a ver, los contratos no son irreversibles. Si uno se da cuenta de, me olvidé de incluir los derechos estos y ahora me vendría muy bien tenerlos, tú le puedes pedir firmar una adenda en la que se incluyan esos contratos, esos derechos, perdón. Por ejemplo, pasa mucho con el audiobook. A veces de repente se te acerca una plataforma y te dice, mira, me encantaría comprarte los derechos de audiobook de todos estos libros, y de repente los editores se dan cuenta que no tienen esos derechos, entonces le pueden decir, pero esas plataformas normalmente no lo van a comprar directamente el autor porque no quieren lidiar con los autores, entonces, y además necesitan los archivos finales que son del editor.
Entonces tú le puedes decir al autor que hay esta posibilidad y que por qué no firmáis una adenda y te los cede como derecho subsidiario. Ahorita mencionaste un tema que me parece súper polémico, que es que en realidad no existen derechos de edición. Pues el empeño que un editor pone en la transformación de un manuscrito, pues finalmente se le escapa a las manos cuando se vence su contrato. Lo que me hizo pensar, si no ha habido casos o si no, no sé si es muy loco pensar en un escenario en el que un editor pues no se puede oponer como a la fuga de un autor, pero le diga como, claro, tú te llevas el manuscrito que trajiste, no el libro que yo edité, o sea, no el manuscrito que yo transformé. Eso pasa. Hay editoriales que cobran por los archivos y Tusquets España en eso eran muy radicales. Ahora no sé desde que son parte de Planeta, pero Juan Cerezo, el editor, no te daba el PDF ni de milagro, o sea, lo vendían, porque consideraban que ahí había un trabajo que pertenecía a la editorial y me parece absolutamente justo. También lo hacen editores anglosajones. Si tú te vas a otro lugar, los archivos te los venden, y no baratos, porque ahí se calcula todas las horas de trabajo que hubo en editar ese manuscrito, sino que el autor se vaya con su manuscrito. Claro, en el mundo en español, que somos todos muy buenas personas, se ve como un poco violento, pero que es justo, y si lo pides seguramente te lo van a pagar. Buenas tardes. Escuchaba ahorita que hablaba sobre el tema de la inteligencia artificial en la intervención de la portada. Eso en el caso pues de que sea la editorial, y en el caso de que sea el autor, ¿cómo se maneja ese derecho si el autor diseña su portada con inteligencia artificial? Es que los contratos también pueden decir que el autor, igual que dicen que la editorial no va a utilizar la novela para entrenar inteligencia artificial y no va a hacer la portada, también he visto que incluyen que el autor se asegura que no ha creado el libro con inteligencia artificial. Y bueno, y si él es el que va a hacer la portada, se le podría decir que no, o que sí, pero que lo tiene que decir. Sobre todo eso. Pues estar informando acerca de la manera en que lo logró, puede ser. Sí. Normalmente los autores no son los que hacen las portadas, pero si es un caso en el que lo va a hacer el autor, pues que diga si la hizo. O sea, al final el editor debería tener la última palabra de. Gracias. ¿Seguimos con las preguntas? ¿O quieres? Sí, listo. Hola, muy buena charla, me ha encantado. Te quería preguntar sobre una cosita que ahorita pues de pronto te saltaste, que es sobre los derechos subsidiarios, el derecho de la antología, ¿cierto? Cuando yo tengo una recopilación de cuentos y tengo varios autores, entonces, ¿cómo funciona ese derecho de la antología? ¿Cómo hago esa repartición dentro de esos autores? O, por ejemplo, si le compro un cuento específico, un relato específico a un autor, ¿cómo funciona eso? ¿Me podrías hacer esa claridad? Tú me lo preguntas como editora que compra los derechos para hacer una antología. Sí. Porque yo ahí lo había incluido como derechos subsidiarios. O sea, si tú como editor cedes un fragmento de un libro que has publicado para una antología de otro. Okay. En el caso de las antologías, lo más fácil es no poner royalties, porque liquidar royalties en una antología en la que participan muchos autores es muy difícil, o no les va a tocar nunca nada o van a tener un 1,02%. Entonces lo que se puede hacer es lo que se llama un flat fee. Tú le ofreces una cantidad de dinero o lo que sea, mucho o poco, y le puedes decir, esto cubriría los primeros 10.000 ejemplares. Porque como el convenio de Berna dice que siempre tiene que haber una proporción,
entre los beneficios del editor y los del autor, cuando tú le dices te pago $200 para incluir tu texto en una antología hasta 10.000 ejemplares vendidos. Ahí ya hay una proporción. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta respecto a cómo suele impactar para explotación de derechos por servicios de suscripción y demás, y como un porcentaje sobre el total de ingresos, y como agencia, ¿cómo lo ven ustedes? Lo digo pensando en que Penguin Random House, por ejemplo, no tiene ninguno de sus títulos en modelos de suscripción. Me parece que sí los tienen, lo que pasa es que hay muchos autores que no se lo permiten hacer así. Pero sí que han empezado, por lo menos en México, sí que tienen suscripción. Y yo creo, a ver, sé que hay agentes que no autorizan el audiobook o el ebook en modelos de suscripción, pero a mí me parece bien. O sea, yo creo que es mejor que los libros estén a que no estén. Y cuando están, el royalty normal es ese 25% que decía sobre los ingresos netos. ¿Alguien más tiene preguntas? No, ok. ¿Cuánto tiempo queda? Y bueno, no querría irme sin dejar de mencionar algunos puntos de las negociaciones de los contratos de adaptación audiovisual, que aunque son complejos, tienen unos puntos claves que son los que hay que negociar, ¿no? Porque hay muchas veces que las productoras se contactan directamente a editores y los autores están de acuerdo en que sean ellos los que gestionen los derechos. Entonces voy a explicar un poco cómo funciona ese asunto de negociar los derechos audiovisuales para adaptar los libros a serie, a película, a lo que sea, a documental. Lo normal es que los productores primero ofrecen una cantidad por la opción a comprar esos derechos. O sea, es una cantidad que el productor paga para reservarse esos derechos por un plazo determinado de tiempo, que puede ser entre 12 o 24 meses, idealmente 12, 18 aceptable, 24 mejor evitar, pero a veces hay que aceptarlo. Y es un pago que se descuenta de la compra posterior de los derechos si ésta llegara a efectuarse. Durante ese tiempo de la opción, los productores lo que hacen es desarrollar una Biblia o una descripción del proyecto y buscar financiación, ya sea de las plataformas, de otras productoras o dinero público, para ver si son capaces de levantar el dinero suficiente para seguir adelante con el proyecto. Entonces, esa opción se puede normalmente renovar si durante ese periodo de tiempo no le alcanzó el tiempo para conseguir el dinero, pero sigue muy interesado y le ve posibilidades, pues el productor te puede decir que necesita 12 meses más o 18 meses más a cambio de otro pago adicional, pero ese pago no se recupera, él no lo recupera. O sea, el primero sí se descuenta del precio de compra, el segundo es a fondo perdido. Normalmente, a veces los productores piden esta opción y ya no se negocia nada más de lo que pasaría el día que compren los derechos, pero eso está mal porque es mejor negociar todas las condiciones desde el principio, porque si no, no hay realmente ningún compromiso. Y cuando llegue el momento te puede ofrecer algo que no te interesa nada.
Entonces, desde el primer momento yo recomiendo que se pacte también la cantidad por la compra de los derechos. Una vez que el productor decide ejercer la opción que ha comprado al principio, y entonces normalmente ese pago debería ser más o menos, esto es muy indicativo, pero los derechos de cine deberían costar más o menos un 2,5% del presupuesto de la película o la serie, y se establece un mínimo y un máximo. El mínimo presupone que la película por lo menos se van a gastar $1 millón o $2 millones, porque así te aseguras que la película no la vayan a hacer en su casa con nada y que sea un horror. Y el máximo se pone, eso más bien a conveniencia del productor, para que si de repente la compra Steven Spielberg y el presupuesto es gigante, no te tengan que dar a ti una fortuna, ¿no? Como decía, a ese precio por la compra de los derechos se le descuenta lo que el editor ya pagó por la primera opción, pero no lo que pagó por renovar la opción las siguientes veces, que pueden ser 1 o 2. Si se trata de una serie, ese pago incluye más o menos entre 4 y 8 episodios, y a partir de ahí se establece un pago por episodio que puede ir desde los $1.500 a los $5.000 por episodio, más o menos. Todo esto es un poco indicativo, también depende de quién lo compre. Lo habitual es que los productores pidan los derechos para serie y para película, porque a priori ellos no saben quiénes van a ser sus socios financieros y no saben lo que van a preferir. A lo mejor Netflix le dice, no, yo eso lo veo más para película o prefiero una serie. Entonces lo normal es cederles ambos, y si al final lo que se hace, por ejemplo, es una película, se dejan congelados los derechos de serie por unos años o viceversa, porque a nadie le convendría que saliese una película y una serie a la vez basadas en el mismo libro, porque competirían entre ellas, la gente diría, no, es mejor la película, mejor la serie, fatal. Y si por el contrario, quien te está comprando los derechos es una productora muy indie, normalmente ellos van a hacer una película o saben lo que van a hacer, pero en ese caso ya lo que no van a hacer se excluye. También se establece en esa negociación un porcentaje sobre los beneficios de la película. Los beneficios de la película es los beneficios una vez que se hayan cubierto todos los gastos. Lo que pasa es que en esos gastos está hasta el último café que se tomó el cámara en el rodaje, entonces normalmente no vas a recibir nada, pero por si acaso es un súper éxito, es mejor poner un porcentaje sobre esos beneficios que puede oscilar entre el 1 y el 5%. Estos contratos de derechos audiovisuales, a diferencia de los contratos de edición de libros, no tienen una fecha de caducidad, porque una vez que uno hace una película, la película está ahí y está ahí por siempre. No le puedes decir, no, esa película ya quítala. Pero lo que sí se pide es que caduque la exclusividad, y que si en X años después de estrenada la película, pueden ser 5 o 10, hay alguien más interesado en hacer otra película, pues puedas volver a vender los derechos. También es importante en esa misma negociación desde el principio aclarar cuánto pagaría el productor por las precuelas, secuelas, spin-offs y todas las posibles obras derivadas de la original que usen parte de la historia de los personajes creados por el autor. Y normalmente para esos derechos se pide un pago del 50% de lo que se pagó primariamente por los derechos. También es importante que en esos contratos de cine se diga que los carteles van a decir que es una obra basada en la novela tal, aunque a mí me gusta incluir la posibilidad de que no lo digan,
o sea, que sea una decisión del autor. Porque a veces el autor ve la película y dice, no quiero que esto tenga nada que ver con mi libro porque es espeluznante. Entonces, que el autor sea el que decida si quiere que aparezca su crédito o no quiere que aparezca su crédito. Y bueno, creo que esto es más o menos todo lo que os quería contar sobre negociación de derechos. Hay una cosa que no tiene tanto que ver, pero que siempre me gusta decirlo, que es hablar un poquito del derecho de cita, porque hay grandes malentendidos sobre este asunto. Normalmente las citas se considera que se pueden incluir y no hay que pedir permiso a nadie y no hay que hacer nada, ¿no? Pero no es así. Todos los libros que sean con ánimo de lucro, lo que incluye a toda la ficción, por ejemplo, los típicos epígrafes o frases o versos de una canción, sí hay que tener el permiso de esos derechos. Y aunque en español nunca que yo sepa ha pasado nada, cuando esos libros se van a traducir, los editores sí te piden dónde están los permisos. Incluso lo incluyen en el contrato, dice que tú tienes permiso para cualquier cita que se incluya en el libro. Entonces, si no las tienes, es un problema por dos razones. Una, porque de repente te pueden pedir mucho dinero el propietario de esos derechos de esas citas, y porque te estás delatando de que no los pediste desde el principio, solo los estás pidiendo cuando el libro se va a traducir al inglés, lo que empeora un poco la situación. Y eso lo quiero decir porque nadie lo hace, pero ahora sí ya hay editoriales que lo empiezan a hacer en español también, porque saben que si no es un problema en el largo plazo. O sea, las citas solo se pueden usar gratis cuando son libros escolares, libros dirigidos a la educación, cuando estás citando noticias de los periódicos, pero si no, no. Sí, era como con respecto a, ejemplo, estoy en una novela, haciendo la novela y bueno, el personaje está cantando tal canción de tal que era famoso en su época, o sea, y tararea un poco la canción y se coloca, eso no... Eso no se puede, o sea, eso se puede hacer con permiso. Con permiso, ok. Bueno, gracias. No me quiero quedar con una duda de ahorita, si en la negociación de cuando se va a traducir, la relación es directa solamente del editor y el traductor y ahí ya no participa, no que no participe en las ganancias, sino en la negociación el autor. ¿Sí me expliqué? No, ponme el caso concreto, un ejemplo concreto. Cuando se va a traducir una obra cualquiera, García Márquez se va a traducir al inglés, digamos que hoy van a negociar los hijos de él, el que participa en la negociación es el editor y el traductor. No, el traductor no participa, o sea, el editor inglés le tiene que hacer una oferta a los herederos de Gabriel García Márquez o a su agente y al traductor el editor lo contrata a posteriori. O sea, el traductor no tiene derechos sobre la obra de García Márquez. Cuando ya se estableció que tiene el derecho entre el autor o sus herederos y el editor para que traduzca, o sea, ya está establecido. Sí. Lo que quiero saber es, porque como usted dijo que se tenían que hacer contratos apartes entre el editor y el traductor, ya cuando el editor tiene esos derechos para traducir, no participan el autor. ¿En la traducción? Sí, en la negociación de la traducción. Ah, no. En la negociación de la traducción no, eso es problema del editor. Ah, bueno, y con respecto, cuando un autor vende los derechos, a cualquier persona o a un editor, ya obviamente el que los compró actúa como si fuera, por lo menos los patrimoniales, actúa como si fuera el autor.
A ver, es que yo no estaría de acuerdo en cederle los derechos patrimoniales como tal a nadie. O sea, sé que eso se pide, hay editoriales que lo piden, sobre todo en América Latina, pero lo que tú le debes ceder a un editor es el derecho a publicar, no los derechos patrimoniales, porque los derechos patrimoniales incluyen todo, incluso modificar la obra, y eso no se puede ceder. O sea, me parece terrible que lo pidan. Tenemos espacio, yo creo que para una última pregunta y cerramos. No, yo me preguntaba que si los contratos o la cantidad de royalties que uno le pagan al editor o a quien sea, ¿eso es confidencial o hay problemas si uno lo hace público? Si el contrato no dice que es confidencial, no es confidencial. O sea, no hay ningún problema en hacerlo público, porque normalmente los contratos no dicen que sea confidencial. Los contratos de cine a veces sí dicen que tienen que ser confidenciales, porque ahí pues hay mucho dinero, o artistas, o famosos. Pero en los de edición no. Pues tú puedes decirle a quien quieras cuánto te pagan. Ya. Paula, a mí me surge una última pregunta con el tema de los contratos, no solo audiovisuales, sino de adaptaciones en general. Si en algún momento se habla de la intervención que puede tener el autor o si eso sale por completo pues como del papel y es una decisión aparte de las productoras o estos terceros. No, eso siempre se habla y se decide, bueno, primero si el autor quiere participar, porque a veces no quieren. Si sí quiere, se negocia con la productora en qué términos o hasta qué punto puede. Hay incluso autores que se les considera productores ejecutivos, en el sentido de que supervisan la producción. Hay otros que participan en el guión, pero si participan en el guión, eso es un contrato aparte. Eso depende de lo que quieran los autores y de lo que vea posible el productor. Normalmente no se quieren comprometer a que el autor sea guionista, porque depende del director que ellos encuentren. A lo mejor no quiere otro guionista muy importante, pero sí se puede negociar que por lo menos pueda opinar, eso sí. Ok, bueno, ya debemos cerrar esta charla. Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá.